están? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos Azules. Una nueva semana, chicos, para seguir compartiendo mucho más sobre el autismo. ¿Cómo están, compañeros? Estoy muy bien y más aún ahora que vamos a tener un tema que vamos a aprender muchísimo. Así es, y te lo voy adelantando mejor porque yo ya no puedo esperar a comenzar, que es el autismo y el ocio. Dos conceptos que van de la mano, aunque hay ocasiones en las cuales de por sí uno piensa que no tienen ocio, que no tienen algún pasatiempo y todo ello. Lo vamos a descubrir hoy en día. Y sus características también. Tenemos también varias secciones. Tenemos Pregúntale al psicólogo y vamos a tener ciertas preguntas muy interesantes en nuestras redes sociales. Así que escríbanos, recuerdan, Instagram, Facebook, WhatsApp y demás. WhatsApp, ya estamos un poco TikTok. TikTok, WhatsApp todavía, TikTok. pero Posiblemente. pronto, claro que sí. ¿Qué más tenemos, Brian? Bueno, obviamente es tu segmento de la cápsula y otras cositas más, además del tema de lo que es el latido informativo. Exacto, por quería que tú lo supuesto. dijeras, obviamente con algunos datos curiosos y claro, mitos y verdades. Eso está buenísimo, Se convirtió en algo indispensable acá en el canal. Así es, chicos, y como dijo acá nuestro compañero Miguel, escríbanos en nuestras redes sociales, las repetimos para que estén muy atentos a toda la información que estamos subiendo también ahí. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nos pueden encontrar como Latidos Azules. Ahí dejan sus preguntas y todo a lo largo del programa, porque recuerden que como siempre, cada latido cuenta. Muy bien, chicos, entonces iniciamos la información. Vamos a ver un video donde nos van a explicar un poquito cómo podemos garantizar que nuestro niño con TEA se divierta, pero sin sobreestimularse. Vamos a verlo. Dale. Hoy responderemos una pregunta crucial para muchas familias. ¿Cómo podemos garantizar que nuestro hijo con TEA pueda divertirse sin llegar a sobreestimularse? La clave está en la planificación y el conocimiento de las necesidades sensoriales únicas de tu hijo. Un ambiente divertido para un niño neurotípico puede ser una fuente de estrés o ansiedad para un niño en el espectro autista. Recuerda que la sobreestimulación ocurre cuando hay una sobrecarga de información sensorial. Luces brillantes, ruidos fuertes, multitudes, olores intensos. Para prevenirla, aquí te damos 3 estrategias fundamentales. En primer lugar, tienes que conocer sus límites. Debes observar qué ruidos, luces o texturas le resultan molestos. Si se cubre los oídos, se aísla o tiene movimientos repetitivos inusuales, podría ser una señal de alerta temprana. En el punto número 2 tenemos a prepara el entorno. Esto quiere decir que si van a un lugar nuevo, busca fotos o videos del sitio antes. Elige horas con menos afluencia de gente y si es posible, lleva contigo herramientas de autorregulación, audífonos de cancelación de ruido, un juguete o su objeto sensorial favorito. Por último, tenemos crea zonas de recarga. No esperes que tu hijo esté al límite. Durante la actividad, programa pausas cortas y tranquilas en un lugar apartado. Una zona de recarga es un espacio temporal y seguro donde puede desconectarse y calmarse antes de regresar a la diversión. Recuerda que la diversión no siempre tiene que ser ruidosa o intensa. Un paseo tranquilo, un juego con reglas claras, el tiempo dedicado a un interés en especial son formas maravillosas y seguras de disfrutar. La calidad del tiempo, no la intensidad, es lo que verdaderamente importa. Qué importantes son estas 3 estrategias que se han comentado en el video con el fin de garantizar la diversión para nuestros niños con autismo, pero sin sobreestimularlos, sin sobrecargarlos. Y vamos a recordar estas 3 estrategias para que las tengan muy en cuenta en sus hogares. La primera, conoce sus límites. Luego, prepara el entorno y por último, crea zonas de recarga. Y ahora yo les quiero complementar esta información con algunas recomendaciones, algunos juegos, actividades para seguir estimulando a nuestros niños con TEA, pero por supuesto sin sobrecargarlos.
Así que estén muy atentos. Una forma que creo que es la mejor, por decirlo así, es la estimulación multisensorial. Es decir, utilizar todos los canales sensoriales posibles para poder llegar a nuestros más pequeños. Entonces, si por ejemplo a tu hijo o a tu hija le gusta dibujar, entonces comunícate con ellos dibujando. Y cuando captes su atención, ahí puedes verbalizar lo que dibujas. Esto es un gran juego para que podamos mejorar la comunicación con nuestros más pequeños. Ahora, ¿qué pasa si a tu pequeño le gusta hacer construcciones? Entonces, acompáñalo haciendo estas construcciones, pero sin invadir su espacio. Así lo vas a estimular y también vas a captar su atención. Ahora, otra recomendación importante es que potencies la interacción en lo que le gusta hacer y hazlo con ellos. Por ejemplo, si a tu hijo o a tu hija le gusta el tema del espacio, entonces lo que puedes hacer tal vez es conseguir cuentos que hablen sobre este tema y luego leerlos junto con ellos. Otra recomendación importante es que si presenta hipersensibilidad acústica hay que evitar los lugares que estén muy ruidosos, sobrecargados, así es. Y en el caso que no puedas realizarlo, pues entonces la anticipación va a ser muy importante para ellos porque se van a sentir seguros. Y para poder explicarle todo esto puedes utilizar pictogramas como ya lo comentamos en el programa pasado. Siguiente recomendación, no hagas cosas por el niño porque él necesita su tiempo y su espacio, pero también saber que tú estás ahí para apoyarlo. Luego, hay que respetar su orden y su ritual. Por ejemplo, si a tu pequeño le gusta arreglar o organizar sus juguetes de una manera particular, entonces hay que apoyarlo. Hay que estar ahí con él y no cambiar ese ritual. Luego hay que fomentar también la imitación o la mímica para poder comunicarse, es importantísimo, y reforzar lo que le hace bien. Los reforzadores son todas aquellas cosas que le encantan a tu pequeño o tu pequeña. Y pueden ser, por ejemplo, comestibles como cuál es su comida o su bebida favorita. También puede ser tangibles, por ejemplo, objetos u juguetes también que le encanten. También puede ser la actividad que más le guste hacer y hasta los reforzadores sociales que pueden estar acompañados de halagos y caricias. Seguimos, algo muy importante que también lo mencionamos en el programa pasado, haz agendas visuales con cartulina, con láminas, ahí puedes colocar imágenes con actividades de su día a día, como por ejemplo comer, levantarse, vestirse, dormir y por supuesto lo pones en un lugar visible para que el niño o niña pueda señalar qué es lo que quiere hacer y tú también puedes fomentar la comunicación con él preguntándole cuál es esta actividad, por qué te gusta y muchas cosas más. Y por último, ahora sí, creo que podemos utilizar la música también como forma de conexión y estimulación. Sabemos que muchos niños con TEA reaccionan de manera positiva ante sonidos, canciones, melodías. Así que, por ejemplo, podríamos colocar una canción tranquila para jugar con ellos o tal vez cantar junto con ellos una canción muy sencilla o si no, incorporar la música a sus rutinas, por ejemplo, a la hora de dormir. ¿Qué les parece? Ponemos una canción tranquila y él ya sabe que tiene que realizar su rutina para dormir. Recordemos que la música es no solamente nos relaja, sino que también ayuda a mejorar el lenguaje, también la interacción. Espero que todas estas recomendaciones les haya gustado muchísimo y recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan mandar preguntas, también comentarios sobre estas recomendaciones y muchas cosas más. Nos siguen en Facebook, en Instagram y TikTok como Latidos Azules. Nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque al regreso tendremos una sección muy especial. Ya volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompaña, nuestro conductor Brian Coronado. Vamos a preguntarle acerca de cómo es su vida relacionado con el ocio, con el entretenimiento, qué es lo que más le gusta hacer. Brian, cuéntame. Bueno, sabemos todos que tienes un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Nivel 1.
Pero quiero que me cuentes un poco acerca, en la actualidad, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, qué bueno que lo preguntes. Más que nada, actualmente lo que me gusta es en sí el cine. Más que nada el tema de las películas de animación, porque es como tener un lienzo en blanco y que cada pintor, cada director pueda hacer una obra totalmente diferente. Obviamente no todos saldrán perfecto y no se va a alcanzar a la perfección. Es por ello que más me enfoco en eso actualmente, aunque tenía otros gustos cuando era un poco más pequeño. Lo que me cuentas es interesante. Bueno, sé que nos miran muchos padres de familia, muchas madres, muchas personas que de una u otra manera tienen una relación con una persona con autismo. Si bien es cierto, al día de hoy te interesa el tema audiovisual, te interesa el cine, según lo que me comentas, pero cuando eras niño me dices que tenías otros intereses. ¿Cómo así nace el tema audiovisual? Para que las personas que nos escuchen, que nos ven, dicen, muy bien, esto hicieron tus papás para justamente jugar con tus intereses, o de repente viste en un lugar, te fuiste en un sitio. ¿Cómo fue? Qué bueno que lo preguntes de esa manera. Bueno, antes cuando mi mamá era profesora de ciencia, yo en un principio quería enseñar de por sí, pero también aparte, como no conversaba mucho, también me dedicaba a ver televisión para ver cómo eran que hablaban los conductores y todo por el estilo. Fue de ahí, creo que con una película, no fue de animación, pero esa película, digamos que me abrió el mundo a que quiero estudiar la carrera de comunicación audiovisual, porque claro, estaba la otra parte de comunicación, pero era un poco más compleja, pero me abrió muchísimas puertas en todo eso. Interesante. Cuéntanos, cuando eras niño, si bien es cierto me comentas que todo nació a raíz de la televisión, de lo que veías, pero cuando uno es niño, a veces, bueno, para el tema audiovisual uno necesita quizás, tú coméntame si no es así, algunos software específicos, una cámara, una práctica. Pregunto, cuando eras niño, ¿se traducía a ver horas en la televisión o quizás a jugar que tú grababas algo? ¿Cómo era ese interés? Bueno, podría decirte que sería un 50-50, porque te comento que creo que desde que tenía 11, 12 años fue el momento en el cual decidí plasmar lo que yo veía, cómo se hablaba y todo ello, y además por el tema de los youtubers, crear un pequeño canal en el cual yo al principio sí era un poco medio nervioso, pero ya de por sí le fui agarrando un poco más y todo ello. Fue como en plan como mis primeros pasos, luego terminar el colegio, estudiar en la universidad y bueno, llegar hasta donde estoy. Interesante. Te pregunto, cuando decidiste poner en práctica este canal de YouTube, ¿lo grababas desde tu celular, una cámara? Bueno, te soy bien sincero, todo lo grababa el tema con mi celular. Todo relacionado con el celular, obviamente. No en ningún Pregunto, ¿tus padres siempre se dieron cuenta de ese interés que tenías respecto a la cámara, respecto a la televisión? ¿O fue algo que ellos se fueron dando cuenta después y cómo te apoyaron? Bueno, qué bueno que pregunta eso, porque en el caso de mi mamá, notó que yo me desenvolvía frente al escenario cuando una vez de pequeño me llamó muchísimo la atención que en el colegio hicieron un talent show y yo por curioso y también por motivado, participé. Mayormente cantaban así en lip sync, ya sabes, solamente la canción y el playback. Exacto. Y obviamente se impresionaron muchísimo. Y ahí fue, digamos que el nacimiento de por sí. Con el caso de mi papá sí fue el tema del canal. Ahí poco a poco me fueron apoyando. Obviamente me dijeron, mira, él actúa de esta manera y todo ello. Y claro, junto con el tema de la universidad y algunos cachuelos de trabajo, ahí fue donde lo moldeé básicamente, como una base fundamental, no perfecta porque obviamente no existe de por sí la perfección. Claro que sí. Cuéntame, ¿tú crees que este interés que lógicamente se ha ido desarrollando a lo largo de los años te ha ayudado en un tema social, en un tema laboral, en un tema de desarrollo de competencias, de capacidades? ¿Y cuáles serían? Bueno, contestando tu primera pregunta, así es, pero obviamente también va de la mano con obviamente el tener más socialismo, porque obviamente al hablar con más gente, al dirigirme muchísimo a las personas, desarrollo aún más la parte empática y es lo que a mí me encanta muchísimo. No quiero que obviamente hable y que lo interprete de otra manera.
ahí es más que todo lo que me gusta de mi propio trabajo, transmitir la propia empatía gracias a todo lo que he avanzado con el canal, con ver televisión y todo ello. Interesante. Y con prácticas. Estoy pensando que todos los padres, madres que nos ven en estos momentos están pensando, lo que Brian dice tiene sentido, me gusta, quiero que mi hijo desarrolle, voy a comprar una cámara a mi hijo, voy a abrir un canal de YouTube, pero la pregunta importante es, si bien es cierto, a ti te ayudó porque está de acuerdo a tus intereses y lógicamente desarrollaste competencias, habilidades, ¿tú qué le recomendarías a los padres, a las madres, según tu experiencia, para que incentiven sus hijos de acuerdo a los intereses de ellos, ¿no? Bueno. ¿Cómo descubrir el interés de su hijo? Bueno, antes que nada quiero hacerte un pequeño paréntesis en lo que me habías comentado. No es que de frente hay que comprar la cámara, hay que decidir hacer el canal de YouTube, porque no todos aprenden al ritmo que yo he aprendido o de la misma manera. O no todos tienen los mismos intereses, ¿verdad? De repente habrán niños que no les interesa la cámara y tengan otro tipo de intereses y no hay que obligarlos, ¿verdad? Sí, en parte va con todo eso. Y bueno, en relación a lo segundo que habías comentado del tema de cómo puede uno descubrir el talento de su chico autista, pues bueno, simplemente es el hecho de poder observar, ser ahí observador, no necesariamente intervenir, porque obviamente el talento de más que nada de los chicos autistas nace así como casi de la magia, o sea, le llena de curiosidad alguna cosa, por ejemplo, el tema de radio, el tema de ser un abogado, o jugar un poco al doctor, o cosas así relacionados. Interesante. Sí. Cuéntame, ¿tu interés en algún momento de tu vida, en el colegio, en la universidad, hizo que bajaran tus notas? ¿Te enfocaste tanto en ello que tus notas empezaron a bajar y que de repente tus familiares se preocuparon o no? Bueno, la verdad es que un poco sí. Obviamente, de pequeño cuando me imaginaba a veces que era un conductor en todo ello, sí, digamos, estaba un poco en mi mundo y obviamente eso afectaba un poquito en lo que era el tema de comunicación. De hecho, una anécdota bien graciosa es que cuando comencé la carrera de comunicación audiovisual, el único curso que jalé, o sea, y solo en el primer ciclo fue comunicación. O sea, es algo de por sí gracioso. Un comunicador audiovisual que ha jalado una vez comunicación, pero de ahí obviamente ya no jalé más y ya sí me puse punch en todo ello. Y la pregunta es, ¿y qué hiciste para mejorar tus notas? ¿Qué hiciste para luchar contra el tema quizás de la procrastinación? Bueno, el tema de la procrastinación. Bueno, de por sí, o sea, yo no llamaría tanto del tema de procrastinación. Claro, obviamente a veces a veces sí es cierto en ese punto. Pero es más que nada para poder, digamos, mentalizarse y no hacer las cosas así a la paporreta. Porque, por ejemplo, si estás haciendo un barquito de papel, obviamente si lo haces recontra rápido no te va a salir bien, porque lo haces rápido y lo haces así a pulso. Pero en cambio, si te tomas un poco el tiempo respectivo, ahí te sale bien. Es por ello que también es un consejo para todos los padres, los cuidadores que tienen chicos autistas. No sean impacientes. Cada uno tiene su propio ritmo, pero al final todo va a valer la pena, al fin y al cabo. Ese es el gran consejo que podría dar. Qué interesante, Brian, lo que nos dice. Apoyar a los chicos, escucharlos, ser parte de sus vidas, para ello conocerlos y darnos cuenta cuáles son sus intereses. Si hay algo, quizás una dificultad, un reto, un desafío en el colegio, hacer una estructura, plantearse horarios, ¿verdad? Y enfocar el tiempo, dosificarlo para justamente trabajar en base a ello. Muy bien, muchas gracias, Brian. Espero que todas las personas que nos hayan escuchado hayan tomado nota, porque en realidad todos estamos para apoyarnos, para ayudarnos en este mundo y queremos lo mejor, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, recuerden que en estos momentos nos vamos a un corte, pero regresamos y justamente vamos a hacer una pequeña cápsula, una nota cultural con Giancarla, y eso está muy interesante, no se lo pierdan. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. Y antes de ir a la cápsula de nuestra compañera Giancarla, llegó el momento de la información, de también tips y claro, noticias, aquí en Latido Informativo. Pero en este caso, no les vengo con noticias, sino más que nada son datos curiosos relacionados con el mismo ocio y claro,
el autismo. Primero, les comento, ¿sabían que muchas personas con autismo desarrollan intereses especiales que se convierten en sus principales actividades de ocio? Es sorprendente, ¿verdad? Pues bueno, les comento que a diferencia de un simple pasatiempo, los intereses especiales son temas o actividades que una persona con autismo puede explorar con intensidad, profundidad y sobre todo con la constancia. Puede incluir, por ejemplo, trenes, meteorología, videojuegos, mapas, música clásica o incluso sistema de transporte público. Es realmente ahí impresionante todo lo que puede abarcar. Estos intereses no solo generan placer, sino que también pueden convertirse en habilidades valiosas, fuentes de empleo o vías de sociabilización. Es por ello ahí que nace de hacer lo que te gusta y que de eso, digamos, se pueda sacar un gran provecho. Ahora vayamos con el segundo dato curioso. En sí les comento, escuchen bien, que el 80% de las personas con autismo disfrutan de actividades sensoriales repetitivas como parte de su propio ocio. ¿Y de qué trata? ¿Qué significa, Brian? Pues bueno, algunos movimientos como por ejemplo mecerse, girar objetos, aletear las manos o también incluso escuchar un sonido una y otra vez, en sí no solo son comportamientos estereotipados, sino que para las personas con autismo, esas acciones tienen un valor lúdico y a la vez regulador, y funcionan como una forma de autorregulación emocional y también una manera de experimentar un placer sensorial. Así que ya lo saben, por si a veces uno mueve los brazos y todo ello. Ahí para que no haya ningún problema. Ahora con el tercer dato. Escuché de por sí que las personas con autismo tienden a preferir juegos basados en sistemas, reglas o estructuras clásicas, como por ejemplo ajedrez, rompecabezas o videojuegos. Pues bueno, les explico un poco más. Debido a su fortaleza en el pensamiento lógico, secuencial y detallado, muchas personas con autismo disfrutan más de actividades de ocio que tienen de por sí reglas definidas, patrones predecibles y sobre todo de objetivos claros. Por eso, juegos como ajedrez, sudokus, videojuegos de estrategia o los montajes de maquetas son especialmente atractivos. Y ahí sí comparto un poco de la experiencia porque hay un jueguito llamado Plantas contra Zombies que realmente es de por sí que tiene las características que dije en este dato curioso. Ahora vayamos con el cuarto y último dato curioso. Aunque no lo crean, también el cine y las series pueden ser herramientas poderosas de aprendizaje social y también de ocio intenso. ¿Cómo así, Brian? Estoy anonadado o anonadada. Pues bueno, les cuento que muchas personas con autismo tienden de por sí a memorizar diálogos completos, escenas y bandas sonoras de películas o series. Aunque esto de por sí se interpreta como un comportamiento repetitivo, o sea que simplemente lo repiten y lo repiten así por así, esta práctica de por sí puede ser una forma de comprender el mundo social, practicar el lenguaje y sobre todo disfrutar profundamente de una experiencia cultural. Así como me oyeron en la gran entrevista que tuve con mi compañero Miguel, de por sí a mí me encanta el cine de la animación, en lo cual obviamente cada director plasma de alguna forma su punto de vista, todo ello, y es lo más hermoso posible. Si tuviera que quedarme con un dato curioso sería este último, para que así todos lo puedan practicar, aunque sea una vez. Y si no, pues bueno, hay otros caminos. Ahora sí, vayamos ahora a un corte y regresamos ahora con el segmento de Pregúntale al Psicólogo. Así que deje sus preguntas con el hashtag Latidos Azules en nuestras redes. Y bueno, no nos cambien, seguimos en Latidos Azules. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. El día de hoy hemos estado revisando las redes sociales y hemos justamente identificado las preguntas más interesantes para responderlas aquí en el programa. Justamente lo que ustedes nos dicen de su vida diaria, ¿correcto? De sus propias experiencias de vida. Y vamos con la primera pregunta que justamente la hemos obtenido de Instagram. A ver, dice: nos invitaron a una fiesta de cumpleaños en un local con luces y música alta. Sé que mi hija de 8 años, con TEA, se va a sobreestimular,
pero no quiero que se quede aislada de sus compañeros. ¿Hay algún truco que puedo usar para prepararla y que aguante al menos 1 hora sin hacer crisis? ¿Es mejor simplemente decir que no vamos? Bueno, es una pregunta interesantísima, porque justamente define o refleja la realidad de muchísimas personas, ¿sí? Ya hemos hablado que justamente las personas con TEA son hipersensibles en ciertos casos, ya sea por un tema de las luces, por un tema de sonido y demás, o en otros aspectos son hiposensibles, ¿sí? Aquí no se trata de simplemente decir, no, mi hija no va o mi hijo no va, porque sabemos que las luces lo van a alterar, pero se puede hacer una preparación, y una preparación incluso con algunas herramientas. Me explico. De una u otra forma, nosotros como padres, como madres, sabemos cómo va a ir una fiesta. Y si no lo sabemos, podemos conversar con el papá o la mamá, justamente de este niño que va a tener su fiesta de cumpleaños, para que nos den al menos una estructura cómo va a ser. Algunas familias en la fiesta de cumpleaños lo que tienen es, muy bien, una pequeña recepción donde están las comidas, se espera media hora, 1 hora que lleguen los invitados, de repente contratan a un clown, un payasito, alguien, un show de magia, de burbujas, luego de ello siguen los bocaditos, un poquito de fiesta. Como se dan cuenta, los padres de una u otra manera estructuran qué cosa se va a realizar. Tú puedes comunicarte con esos padres y decirle muy bien, cuéntame. ¿Cómo va a ser, cómo está estructurado el cumpleaños? Y te va a decir, bueno, lo primero va a pasar esto, esto, esto y aquello. Con esta información es importante que vayas donde tu hijo y le expliques, mira hijo, la fiesta va a constar de estas partes, pero que no se quede simplemente con palabras. Para hacerlo más dinámico incluso, puedes hacer ciertos dibujos, ciertas cartillas, ¿correcto? Con ello se da para que en el momento de la fiesta, si tu hijo dice, mamá, papá, muestres la cartilla. Hijo, es tiempo del payaso, por ejemplo, es tiempo de recepción, es tiempo de la espera. Estructuramos un entorno aparentemente sin estructura. El niño lo va a entender. Y si por allí sabemos que tiene hipersensibilidad en luces, sonidos y demás, bueno, ir preparado. Uno, podemos preparar al niño para identificar básicamente a qué es más sensible y qué es menos sensible. Nuestro hijo nos lo va a decir. Si vemos que dura con música o con sonidos fuertes media hora, 40 minutos, bueno, tener preparado quizás unos headphones que los podrían ayudar, o como también algunas palabras que tu hijo te puede decir. Algo como, mamá, ya es la hora. Con solamente decir eso podemos entender, muy bien, hay mucha estimulación en el lugar, necesitamos salir para caminar, pasear un rato alrededor y luego regresar o estar un rato en el auto, ¿sí? Mientras nos gestionamos nuestras emociones y volvemos a autorregularnos, ¿correcto? Frases, códigos, algo de imágenes, tener claro una estructura es algo muy básico. No siempre podemos decir que no, no siempre vamos a decir que sí. Lo más importante es hablar con nuestro hijo, que lo entienda y que de una u otra manera también pueda realizar estos eventos cuando sea necesario, justamente para reforzar sus competencias sociales, que es muy importante. Muy bien, tenemos una segunda pregunta, también la hemos escogido de las redes sociales. La segunda pregunta dice de esta manera, a ver, ¿es normal que mi hijo con autismo, 10 años, solo tenga intereses muy restringidos? Por ejemplo, solo ve videos de trenes y no quiere probar ningún deporte o pasatiempo nuevo en el que le propongo. ¿Deberíamos limitarle el tiempo con esos temas específicos para que descubra otras cosas, o es mejor dejarlo a que se especialice en lo que le gusta? Bueno, es una pregunta importantísima. Aquí algo importante que hay que tener en claro es que nosotros tenemos que primar los intereses de nuestros hijos, lo que le gusta y lo que no le gusta. No podemos obligarle a que haga algo. Podemos hacer que pruebe, sí, pero con ciertas limitaciones. Es decir, yo conozco a ciertos padres que dicen, bueno, yo quiero que pruebe a hacer lucha libre, quiero que pruebe a hacer fútbol, básquet y demás. Pero vemos
que el niño dice, no, no quiero, no quiero, no quiero, y al final, hazlo, si nunca lo has hecho, no lo vas a hacer. Quizás empezar por imágenes, porque ven en la televisión cómo se juega, qué es lo que representa en realidad el juego, que quizás poco a poco, aproximaciones sucesivas, así se llama esta técnica, pueda conocerlo y decidir, ¿lo quiero probar o no lo quiero probar? Ahora, en el caso que tenga estos intereses restrictivos, que es propio del autismo, es muy importante sacarle provecho. No podría decir, ¿pero cómo? Tiene estos intereses restrictivos y lo que hace es... todo el día está metido en eso, en las películas. Todo el día ve la película una y otra y otra y otra vez. O todo el día ve los trenes. Puede pasarse 3 horas, 5 horas, 8 horas con los trenes o con los autos. Y lógicamente no quiero que mi hijo se vuelva así, no, alguien que solamente se entra a un carrito. Yo le digo, papá, mamá, sí, tu hijo tiene un interés. Y muy probablemente al momento de interactuar con él, va a compartir respecto a sus intereses. ¿Por qué no ampliar esos intereses? Esto quiere decir, ¿le interesan los autos? Muy bien. Hijo, ¿y cómo funciona un auto? ¿Cómo se mueve un vehículo? Ah, por el motor. Muy bien. ¿Y qué es un motor, hijo? ¿Me lo podrías explicar? ¿Y cómo funciona? O de repente, ¿qué es un caballo de fuerza? ¿Y qué significa caballo de fuerza? Un auto, ¿cuántos kilómetros puede? ¿Y un kilómetro a cuánto equivale? ¿A cuántos metros? ¿A cuántos centímetros? O de repente, no sé, ¿el auto con qué va? Con gasolina. Muy bien. ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿De dónde sale la gasolina? ¿Dónde se vende la gasolina? Son preguntas que vemos que lógicamente están relacionados con su tema de interés, pero van aperturando temas más profundos, ¿sí? Dependiendo de cómo lo orientes, puede enfocarse la historia de los vehículos. O de repente, ¿dónde se venden más autos? En tal país. ¿Y cuál es la geografía de ese país? ¿De dónde se sacan los metales? Y podemos ver temas muy variados. Química, biología, geografía, historia, matemáticas, cultura general, etc. Lo importante no es obligarlos a aprender, sino aprovechar esos temas y esos puntos. Muy bien, tenemos una tercera pregunta también importantísima. Vamos a ver qué dice. Mi hijo de 5 años, TEA nivel 1, solo quiere jugar con Legos en casa. Lo sacamos al parque y se pone muy ansioso y llora. ¿Cómo hago para que se interese en otras actividades o juegos normales sin que sea una tortura? ¿Debo forzarlo a socializar un poco en el parque? Es una pregunta interesante. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces lo mejor solamente se centra en nuestras ideas preconcebidas de cómo se debería de comportar. Lo que yo siempre le digo a los papás es, muy bien, tú tienes las mejores intenciones del mundo. Tú adoras y quieres a tu hijo. Quieres que socialice. Quieres que juegue con otros niños, otros tipos de juegos. ¿Sí? Quieres que interactúe más. Pero algo también importante es, hay que prepararlo. Prepararlo para lo que se viene. O incluso utilizar anclajes emocionales o de actividades. ¿A qué hago referencia? Muy bien, todo el día está en la casa, quieres que salga. Comienza con una estructura. Hijo, muy bien, vamos a hacer un horario. De tal hora a tal hora estamos en casa. De tal hora a tal hora vamos al parque. Terminamos el parque a tal hora y vamos a este otro punto, no sé, hacer labores del hogar. Terminamos y volvemos al punto inicial, quizás tu actividad de interés o la televisión o demás. Y con cada actividad que hacemos, por ejemplo, en el parque, que es el punto de interés de la pregunta, realizar una actividad en conjunto, algo afectivo. Un ejemplo, cada vez que vamos al parque, juego a la pelota con él. Y él se va a acostumbrar, parque, jugar a la pelota con mi papá. Parque, pelota, 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 papá, 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 papá. Y si a esto quizás incluimos otro niño, hacemos una amistad nosotros como adultos con otra familia en el parque y justamente a nuestro hijo lo preparamos muy bien, las actividades van a ser lo siguiente. Llegamos al parque, conversamos con este niño o jugamos con la pelota, de esta manera estructuras o incluso de manera visual para que el niño sepa, hoy ya toca esto, hoy ya toca el parque, o incluso para niños no verbales, justamente los pictogramas son importantes porque señalan, hoy día toca parque, y ya sabe,
pelota, parque, señal. Muy bien, y te lleva. Lo importante es seguir una rutina. Lo importante es comunicarlo al niño para que aprenda, ¿correcto? Que aprenda que hay un orden. Y algo también muy importante es que no nos damos por vencidos. Lo importante es estos anclajes emocionales, estas actividades en conjunto. Y lógicamente esto va a significar o va a tener un impacto en nuestro hijo. Va a desarrollar competencias, habilidades y de una u otra forma vamos a estar más tranquilos todos, ¿no? Porque está creciendo. Muy bien. Esas han sido algunas de las preguntas más importantes que nos han escrito en redes sociales. Sugerimos que por favor sigan comentando en las redes sociales. Recuerden, #latidosazules. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, que es muy importante. Y las respondemos con amor, con cariño, pero también con mucha conciencia y sensibilización. Muy bien, no se pierdan que pronto viene una sección importantísima, la sección cultural. Así que no se pierdan esa sección que está buenísima. Ya volvemos aquí en Latidos Azules. Seguimos aquí en Latidos Azules, iniciamos nuestra sección cultural que sé que es muy esperada por todos ustedes y les quiero compartir una actividad, un juego que estoy segura les va a encantar. Lo pueden realizar en sus hogares con sus niños más pequeños. Este juego es el detector de errores, así es. Y bueno, este juego consiste en, aprovecha el amor por la estructura y la lógica. ¿Cómo podemos prepararnos para realizar este juego? Uno de los papis tiene que escribir entre 5 a 10 frases o también puede ser hechos muy sencillos sobre un tema uno de los temas que más le guste a tu pequeño. Así es, por ejemplo, puede ser de trenes, de dinosaurios, de planetas, entre otros. Así es. Y luego de ello, intencionalmente, se va a incluir un error obvio en 2 o 3 de estas frases. Así es, hasta ahora todo claro, ¿verdad? Por ejemplo, si le gustan a tus niños los trenes, una de las frases que podrías escribir es: el tren a vapor funciona con gasolina. Sabemos que es incorrecto, ¿verdad? Claro que sí, porque funciona con carbón y agua. Muy bien. ¿Y cómo se juega? Muy sencillo, muy fácil. El niño tiene que escuchar o leer cada frase e identificar el error. Y no solo eso, sino también explicar por qué es un error. Entonces, si lo hace correctamente, el niño gana 1 punto. Pero si el adulto llega a engañarlo, entonces, pues el adulto recibirá 1 punto. Es un juego muy divertido que tiene muchos beneficios y justo les quiero comentar que el detector de errores es muy valioso para el ocio de niños con TEA. ¿Por qué? Porque aprovecha directamente sus fortalezas cognitivas y también disminuye las dificultades que son propias del espectro. Ahora también les quiero comentar otros beneficios importantísimos del detector de errores. Primero, que aproveche el interés restringido y también la experiencia, porque sabemos que los niños con TEA a menudo tienen intereses especiales o restringidos. Por ejemplo, solamente les interesan los aviones, o solo los trenes, o solo los mapas, o solo los planetas, entre otros intereses más. Pero en vez de ver esto como una limitación, pues el juego lo convierte en una ventaja social. ¿Por qué? Porque primero el niño se siente capaz, se siente competente, respetado y valorado como el experto en el tema, el experto en el juego. Y eso hace que su autoestima crezca y que también disminuya los niveles de estrés ante una nueva tarea que tiene que realizar. Eso por un lado, y además, al ser un tema de su interés, por supuesto que la motivación de participar y de concentrarse es significativamente mayor que otros juegos aleatorios. Segundo beneficio: ofrece previsibilidad y también seguridad emocional. Sabemos que la incertidumbre es una de las principales fuentes de
estrés, así es, de ansiedad y sobreestimulación para personas con TEA. Pero este juego es seguro y también estructurado. ¿Por qué? Porque primero que tiene reglas claras y estables, es decir, que el formato pregunta y respuesta, corrección, pues es de lógica y es de estructura. Entonces aquí no hay cambios bruscos, no hay sorpresas para el niño y obviamente esto minimiza el riesgo de sobrecarga tanto emocional como sensorial para los niños. Y además, algo muy importante es que la atención se centra en la pregunta, ¿no? En una pregunta que es específica, en un texto específico y también en una tarea de lógica. Y esto, por supuesto, nos da no tener que procesar múltiples estímulos sociales que pueden ocurrir en ambientes, por ejemplo, de mucho ruido o también en juegos grupales. Otro beneficio importantísimo del detector de errores es que fomenta habilidades de comunicación, así es. Este es un juego que de forma lúdica hace que se puedan practicar habilidades que a menudo requieren un esfuerzo consciente en el autismo. ¿Y cuáles son estas habilidades que podemos trabajar en el detector de errores? Primero, la atención sostenida, porque el niño tiene que estar muy atento a cada frase y a cada palabra de la frase para poder saber cuál es el error, ¿no? Y esto lo que hace es fortalecer el foco prolongado. Otra habilidad también que se trabaja es la flexibilidad cognitiva. Así es. ¿Y cómo ayuda el juego a esto, ¿no? Al niño, porque obliga a cambiar al niño justamente de perspectiva momentáneamente, es decir, de lector a crítico. Y él tiene que, obviamente, tachar la información que no es correcta y validar la correcta. Otra habilidad importantísima que se trabaja aquí es la comunicación explicativa. Así es, porque el niño no solamente tiene que detectar el error, claro que no, sino que tiene que explicar por qué es un error y cuál es la información correcta. Entonces acá el niño lo que trabaja es el uso del lenguaje de manera funcional y argumentativa. Y por último, la habilidad, una de las habilidades tan importantes que trabaja también aquí en el detector de errores es la regulación emocional, porque al ser un juego de muy bajo estrés y justamente practicar esto de ganar o perder, al niño lo hace sentir más seguro porque es un ambiente de bajo estrés, de calma y de mucha seguridad. Espero que este juego lo puedan realizar en sus hogares. Ya saben que cualquier comentario sobre este juego nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Por favor, no se queden cortos porque nosotros queremos leerlos con mucho amor, como justo nuestro compañero Miguel hablaba. Nos vamos entonces a un corte, pero no se vayan porque regresamos con nuestra sección de mitos y verdades sobre el autismo. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí con Latidos Azules. Y ya que tuvimos el segmento de Latido Informativo como siempre, ahora llegó el momento de, como vieron en ese hermoso banner, los mitos y verdades sobre el ocio y el autismo. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos para saber cuál son verdad y cuál es mito. Así que adelante, primera frase. Las personas con autismo no tienen intereses en actividades de ocio. Ay, déjenme decirles que es un completo mito. Y gracias por el timing. Bueno, les explico. Muchas personas con TEA tienen intereses muy específicos y también profundos, y disfrutan de por sí actividades recreativas, aunque a veces sean muy diferentes a las convencionales. Unos ejemplos son colecciones, videojuegos, música y temas científicos, y entre muchos más. Así que esta frase ya es un mito. Siguiente frase. El ocio estructurado y predecible suele ser más accesible y placentero para muchas personas con autismo. Está más claro que el agua. Esta frase es verdad. Debido a la necesidad de previsibilidad y rutina que muchas personas con TEA experimentan, actividades de ocio con estructura clara y en entornos controlados en sí suelen resultar más cómodas y menos estresantes. Así que ya lo saben, una frase verdadera para que no tengan de qué preocuparse. Vamos con la tercera, que dice así.
Las personas con autismo prefieren estar solas todo el tiempo y no desean participar en actividades sociales de ocio. Esto es un completo mito, señores y señoras. Aunque algunas personas con autismo pueden tener dificultades en lo que es la interacción social o prefieren momentos de soledad, muchas desean relacionarse y participar en actividades grupales si se les ofrece entornos inclusivos, respetuosos y adaptados, no solamente en la parte externa, sino también con la gente que lo rodea. Así que ya lo saben. Vayamos con la cuarta y última frase. Fomentar el ocio basado en los intereses especiales de una persona con autismo puede promover su bienestar emocional y desarrollo de habilidades. Esto último, querido Perú, es una gran verdad, ya que los intereses especiales son una herramienta valiosa para lo que es el aprendizaje, la motivación y sobre todo la autorregulación. Incluirlos en actividades de ocio puede aumentar de por sí la autoestima, la autonomía y las oportunidades de conexión social. Y antes de irnos, como siempre me gusta, dar una pequeña frase relacionada con los mitos y verdades. O bueno, de por sí solamente dejen que los autistas puedan tener sus actividades de ocio. Ahora sí, vayamos a un pequeño corte y vamos con la parte final de Latidos Azules. No nos cambien. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. El día de hoy hemos hablado sobre diversos temas y hemos aprendido un montón acerca de las actividades de ocio que tienen las personas con TEA y que deben de ser estructuradas. Así es, ¿verdad? También tuvimos una entrevista muy especial aquí con nuestro compañero Brian, que nos contó un poco más sobre este tema. Y también nuestra sección cultural, ¿no? Donde les dimos un juego particular para que lo puedan realizar en sus hogares. Claro, y también la sección del psicólogo, ¿no? Sí, de tu segmento, claro, más que nada. Hemos aprendido y hemos dado sugerencias a los papás y mamás que nos escuchan sobre qué hacer ante una fiesta de cumpleaños, una salida al parque o quizás ante nuevos intereses. Sí, igual ya les hemos abierto nuevas maneras de resolver esa parte a los padres con chicos con autistas. Y claro, sin olvidar Latido Informativo, que fue con el tema de los datos curiosos de este gran tema y los mitos y verdades. De hecho, chicos, les quiero comentar algo que me puso un poco triste. Y es que el próximo jueves va a ser nuestro último programa, el último programa de Latidos Azules. Pero no estés tan triste porque... Es de la temporada. Así es, de esta primera temporada vamos a reestructurarnos y también van a venir más sorpresas, pero sí, como dice Brian, es nuestro último programa la próxima semana. Y lógicamente les pedimos a ustedes más comentarios, denos mucho amor en redes sociales y lógicamente sigan difundiendo este hermoso programa. Así es, y ahora, ¿cuál es el tema para ya cerrar esta primera temporada del próximo programa? Brian. Bueno, de hecho ya que es como el último tema, podría ser nada más y nada menos que el autismo en producciones audiovisuales, ya sabe, en series, en películas, así mostrado cómo lo ejemplifican en estas mismas. ¿Qué tal? Interesante, como en The Big Bang Theory, el Dr. Cooper, por ejemplo. Sí, cierto. Así es, así que vamos a ver distintos ejemplos de cómo en los medios audiovisuales presentan a personas con autismo. Interesante, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Pero bueno, al final de cuentas, hemos aprendido un montón, pero todo lo bueno tiene que terminar. Pero no se preocupen, que tienen que poner ese canal todos los jueves al mediodía y no se pierdan Latidos Azules. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en